Chiflón. Es una garza muy colorida, de unos 48 centímetros, que siempre se encuentra en cercanías del agua, también en zonas rurales. Generalmente se lo ve en parejas. Suelen posarse en el suelo y también en la copa de los árboles. Esta garza no es muy dependiente de grandes cuerpos de agua, ya sean lagos o lagunas. También se la pueden observar en campos, entre los rastrojos o cercano al ganado. Se distribuye por Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador al norte, y más al sur desde el centro y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, excluyendo la región andina y la Patagonia. Se alimenta de insectos grandes como los saltamontes y otros invertebrados. Cuando está cazando, se mueve lentamente, atenta a su presa. Una vez que la tiene bien cerca, lanza un fuerte picotazo para atraparla. Esta vez no ha podido ser. Además de invertebrados, esta garza también se alimenta de anfibios y reptiles. Construye un nido con ramas en lo alto de los árboles. Existen dos razas o subespecies de esta garza, una presente en Ecuador, Colombia y Venezuela, y la otra, la que vemos en estas escenas, presente entre Bolivia, sureste de Brasil y noreste de Argentina. Además de chiflón, es llamada garza silbadora o garza chiflona, por su característico canto aflautado. Garcilla huellera. Es una garza pequeña, de unos 45 a 52 centímetros de longitud. Su distribución es muy amplia. Esta abarca gran parte del continente americano, algunas regiones del suroeste de Europa, gran parte del continente africano, algunas regiones de Medio Oriente, sur y este del continente asiático y parte de Oceanía. Algunas poblaciones son migratorias. Presenta 3 razas o subespecies a nivel global. Originalmente son nativas del Viejo Mundo, pero han logrado expandirse y establecerse en gran parte del planeta. A menudo se observa acompañando a grandes mamíferos para atrapar insectos, también en ambientes acuáticos. Durante el período reproductivo desarrollan plumas amarillentas en algunas partes de su cuerpo. Garza bruja. Es una garza de unos 54 centímetros, de aspecto robusto, cuello corto y grueso. Sus patas también cortas. Los adultos presentan corona, espalda y pico oscuro, ventralmente de color blanco. El iris es de color rojo. Se encuentran en gran parte de América, Europa, África y Asia. Los juveniles, como en este caso, son de color parduzco con manchas blanquecinas. Garza blanca. Esta garza mide unos 65 centímetros y puede alcanzar el metro de largo. Y su especie se encuentra en todos los continentes del planeta, excluyendo la Antártida. Esta ave se divide en 4 razas o subespecies, cada cual presente en distintos continentes del planeta. La que podemos observar en este caso
es la que se encuentra en toda América. Se encuentra cercana a cuerpos de agua, ya sean en lagos, lagunas, pantanos, ríos o arroyos, y en las partes de poca profundidad, en donde busca alimento. Suele quedarse quieta en las orillas observando a su presa, inmóvil. Luego se abalanza sobre ella dando un fuerte picotazo. Esta se alimenta de peces, pequeños anfibios, pequeños reptiles como las serpientes, pequeños mamíferos como roedores y también insectos. Estas garzas poseen un cuello muy largo y patas largas. Su plumaje es completamente blanco, patas negras, pico amarillo y con un pequeño toque verdoso cerca de los ojos. Sus ojos son amarillentos. Durante el período reproductivo desarrolla plumas más alargadas en el dorso, cercano a la cola y en la base del cuello. Suele posarse sobre los árboles, también en compañía de otras aves acuáticas como cormoranes u otras especies de garzas. Nidifica en árboles, también entre juncales. Al igual que todas las garzas, cuando vuela, su cuello se curva en forma de S. Durante el siglo XIX sus plumas formaban parte de la moda, adornando sombreros. Por esta razón, esta ave fue cazada hasta el punto de quedar en peligro de extinción. Hoy en día, su estado es de preocupación menor. Es la garza blanca más grande. Existen otras especies de menor tamaño. Garza mora. En este caso se encuentra durmiendo, ya que se apoya sobre una de sus patas y su cabeza a un costado de una de sus alas. Ahora se ve que se ha despertado. Mide unos 75 centímetros y de largo llega a medir 1,25 m, ya que sus patas son alargadas y su cuello también. Esta garza habita en ambientes acuáticos, ya sean lagunas, arroyos, ríos o costas marinas, en donde se alimenta de peces e invertebrados. Aquí lo vemos posado en una rama sobre el arroyo. Se distribuye por gran parte de Sudamérica y en Centroamérica al este de Panamá. Andan en solitario o en parejas. Anidan en colonias, sobre los árboles o entre juncales. Suele verse también entre otras especies de garzas. Al igual que todas las garzas, cuando vuela, su cuello se curva en forma de S. Su corona es negro azulada, con plumas alargadas en la nuca. El pico es naranja amarillento. El cuello y pecho tiene un color blanquecino. En la garganta presenta estrías negro azuladas. En el pecho presenta plumas alargadas y en el abdomen es negro azulado. En el dorso y las alas color gris, con plumas blanquecinas alargadas. Las patas son oscuras. Esta garza llega a medir 1 metro de altura y es nativa y se encuentra en gran parte del continente sudamericano. Tanto en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay se la conoce como garza mora. En Chile y Perú como garza cuca. En Ecuador como garzón cocoy. En Colombia como garzón azul. Y en Venezuela como garza morena. Las siguientes imágenes fueron tomadas en Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. En este estuario, esta garza se encontraba buscando presas, de vez en cuando en una posición quieta para pasar desapercibida por las mismas.
Su dieta consiste en peces y en menor medida de anfibios, pequeños mamíferos, insectos y crustáceos. Garcita blanca. Esta pequeña garza mide unos 40 centímetros y se distribuye por toda América, desde el sur de Canadá hasta Tierra del Fuego en Argentina, excepto en Islas Malvinas. También, aunque raro, en Islandia y en Reino Unido. Posee un plumaje blanco, cuello y patas no tan largas, un pico negro con tonos amarillos cerca del ojo, ojos color amarillento, las patas negras, con dedos amarillos. Durante el periodo reproductivo desarrolla plumas más alargadas en la nuca, base del cuello y en el dorso cercano a la cola. Al igual que todas las garzas, su cuello se curva en forma de S cuando vuela. Se la puede observar junto a la garza blanca, siempre en ambientes acuáticos, en zonas de poca profundidad. Nidifican en el suelo o en árboles en hábitats acuáticos. Se alimentan de invertebrados acuáticos y terrestres, también peces, pequeños anfibios y pequeños reptiles. Llama la atención la forma en que esta garza se posa sobre sus tarsos. Da la sensación de que estuviese sentada en el suelo. Esta otra garza parece que ha perdido una parte de su pata. Se ve que le cuesta mantenerse equilibrada. Es también conocida como garza chica, garza patiamarilla, garceta nivosa, garceta de rizos, garceta nívea, garza nevada, garceta pie dorado, garza dedos dorados o chusmita.